Ronald, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Patricia, gracias también. Buenos días. Gracias por la invitación. Te voy a pedir que me disculpes un poco por la voz. Estoy medio afectado por la garganta. No te preocupes, Ronald. Se te escucha perfectamente. Después, más bien, te vamos a pedir disculpas por hacerte hablar. unas gárgaras de tara siempre funcionan. Te lo digo yo que trabajo con la voz. A ver, Ronald. Perfecto. Vamos por partes sobre el tema de la coyuntura, que es bastante amplio. Tenemos primero la marcha anunciada por el pueblo aymara hacia Lima. Hay que recordar que las marchas hacia Lima de distintos grupos de nuestro país no son nuevas. Cantidad de personas han venido a Lima tradicionalmente para ser escuchados y no tiene que ser tomado como que nos van a venir a destruir la ciudad o a matarnos en la calle, porque eso ni siquiera ha pasado en las marchas que han tenido alguna repercusión violenta. ¿Cómo manejar esta situación? Creo, Óscar, corrígeme si me equivoco, en un momento en que las cosas ya no están tan caldeadas. ¿O sí? Sí, Patricia. Primero, yo creo que hay la necesidad de marcar un denominador común en este momento, ¿no? Tenemos crisis de gobernabilidad, para empezar. Segundo, pienso que la crisis sobre el manejo del conflicto existe, es evidente, y se asocia todo con un manto, digamos, de corrupción. Este concepto hasta el momento no se está, digamos, tratando de visibilizar y hacer transparente ante la población. Como lo has dicho, no es la primera vez que se está convocando a una marcha, a una concentración en Lima. Sabemos, por ejemplo, el caso del aymarazo terminó en Lima. Recuerda tú, Puno precisamente, con Adubiri se movilizó a Lima, ¿no? Ellos intentaron precisamente, pernoctar ahí en el alrededor del Ministerio de Energía y Minas. Yo recuerdo bien ese caso. Entonces, ¿qué quiero decir? En el Perú siempre actuamos a última hora. Es decir, tienen que pasar las cosas para tomar alguna medida. Esto se veía venir, esto se sabe, esto había que... no voy a caer en lo mismo de decir había que prevenirse, ¿no? Mínimo teníamos que establecer algunos lazos, ¿no es cierto?, de coordinación para ver qué va a pasar. Ya no estoy diciendo prevenir, porque seguramente me van a decir es difícil, no quieren dialogar, no se puede, pero a ver, son 2 meses más o menos de marchas de crisis que tenemos y lo mínimo que se ha tenido que establecer, lo mínimo, ¿por qué? Porque en el Estado tienes un aparato, tienes un viceministerio que se dedica, se supone, a los procesos de diálogo, a construir diálogos y a poder garantizar un mínimo de gobernabilidad. A mí me parece que estamos esperando, primero que ocurra, lo que siempre esperamos, una confrontación, un enfrentamiento, haya un costo social y recién ahí vamos a decir hubiéramos, debíamos. Entonces, acá hay una responsabilidad muy evidente de parte del Estado, sobre todo, porque es quien tiene que poner las cosas, ¿no es cierto?, claras, pero también pienso que las partes deben demostrar algo, digamos, un mínimo voy a decir, de ganas de querer pasar a una nueva etapa y dialogar. Si nosotros vemos en las encuestas que la cantidad de gente que quiere que la señora Boluarte se vaya, pero me preocupa más el dato de la cantidad de personas que creen que a Castillo se le hizo un golpe de Estado. Sospecho que tiene que ver más con el comportamiento posterior, ¿no es cierto? No con el hecho mismo, sino con cómo se ha posicionado el gobierno de Dina Boluarte, que efectivamente se ha posicionado como un gobierno que pareciera haber tomado el poder de manera ilegítima. Discúlpeme que sea de pronto demasiado perspicaz o mal pensada, pero es un escenario posible, no estoy diciendo que así sea. La señora Boluarte está metida hoy día en un serio problema por el tipo de represión que ha infligido sobre los movimientos en Ayacucho y Puno. A la gente le puede parecer que actuó bien, mal, la gente puede tener su opinión, pero una cosa es lo que piensa la gente y otra cosa es lo que dice la ley. Y en este momento, la señora Boluarte es susceptible de una investigación y al Fiscalía o al ente que la juzgue, no le van a faltar pruebas para considerar que tiene probablemente responsabilidad política, indudablemente, y tal vez algo más. Uno de los discursos que la defendería o que justificaría su accionar son
promover la violencia del otro lado, es decir, que el otro sea tan violento como para que yo diga, bueno, no me quedaba otra, o terruquear, porque efectivamente ante una amenaza terrorista el Estado sí puede responder con la ferocidad que lo ha hecho. ¿Existe la posibilidad de que se mantenga? Porque a veces yo escucho a la señora Boluarte y digo, esto no tiene sentido. Esto es como tirar y tirar y tirar y tirar más gasolina al fuego. ¿Podría ser que el discurso de que queremos que las cosas se calmen sea un discurso de la boca para afuera y que en realidad hay una legitimización producto del uso de la fuerza o producto del enfrentamiento a ese grupo? Sí, Patricia, yo quería precisamente pasar a ese escenario. En realidad estamos viviendo, vamos a decir, la exigencia y la propuesta de dos extremos. Y ambos extremos, desgraciadamente, no van a llevarnos a un buen puerto, también desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hay una persistencia en decir de que, claro, los protestantes en general, todos son radicales y eventualmente se quieren, discúlpame, pero tirar abajo el Estado. Eso es lo que quieren. Y por el otro lado tenemos también el discurso del otro extremo que te dice, o se van todos, ¿no es cierto?, y no queda nada, porque finalmente también con racionalidad podemos pensar, ¿qué pasa si haces elecciones este año? Inclusive las elecciones del próximo año, yo no sé, yo no veo luces. O sea, ¿qué hemos pasado? Miren, hemos pasado a una discusión de que si el conflicto es social, el conflicto es político, el conflicto es cultural. O sea, si te das cuenta, el manejo que se está dando al tema es más o menos como para hacerla larga. No sé si me entienden. Es decir, empiezo a abrir la baraja y decir, oye, mira, primero definamos, ¿qué cosa es? ¿Conflicto político? Porque el gobierno dice, no, este es un conflicto político, correcto. Pero hay un sector que dice que es conflicto social. Bueno, pero además como si tales cosas vinieran separadas, ¿no? O sea, ese es el tema. Por Dios, ¿qué protesta no tiene algo de político, de social, de económico, de cultural, de reivindicación? Sobre todo cuando convoca tanta gente que tiene intereses más o menos diversos y más o menos comunes, ¿no? Ya, entonces nos han trasladado a un debate, a una discusión parecida a la del Congreso, ¿no? No hay votos, no se puede aprobar, entonces diseminas el concepto de dialogar, porque nadie quiere dialogar. Lógicamente no los intereses, sino las posiciones se fortalecen porque dicen, yo no voy a dialogar, el otro dice, necesitamos dialogar. Y ese es solo discurso, como lo has dicho, porque en el fondo no hay un ánimo de hacerlo, porque si tú quisieras hacer, mostrarías intereses que tienes. O sea, ¿cuál es la necesidad efectiva de poder hacer las elecciones y de no querer hacer las elecciones? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué no nos podemos sentar a ver? Finalmente, si no nos ponemos de acuerdo, cuando menos conocer lo que tú no quieres por lo que tú sí quieres, ¿no? Haciendo una analogía con lo que venía diciendo al comienzo, es como el tema de los anticonceptivos y de la planificación familiar. No hay alternativa. O sea, todo está mal. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro. Entonces, claro, el resultado siempre va a ser pésimo si ninguna salida parece apropiada, ¿no? No te doy adelanto de elecciones, no renuncio, no te escucho, no paro de responderte con violencia. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Qué puede salir de ahí? Patricia, precisamente los extremos tienden a eso, a no querer entenderse. Y la mayoría de este país, del Perú, no está en ese afán, si te das cuenta. Por eso que... Exactamente, son minorías. O sea, sí, pues, pero esas minorías, unos tienen el poder de gobernar y otros tienen el poder de la calle. Y quieras o no, estos dos se encuentran. Yo siempre pienso... Los que estamos en el centro somos los que estamos de alguna manera fregados, tratando de buscar una alternativa y una salida. Entonces, si tú gobiernas o si tú protestas, tienes que ver, o sea, tiene que haber una salida. Esto va a terminar y tiene que terminar, quieran o no quieran, a través de un proceso de diálogo. Eso estoy convencido. O sea, yo no voy a renunciar por un principio elemental de que las cosas siempre se solucionan. Los más digamos, radicales y avesados enfrentamientos que ha habido en el mundo, tanto en el mundo de la política y de la sociología, siempre, o de lo social, siempre se ha resuelto a través de un camino del diálogo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo mínimo que ha faltado, si yo sé que van a venir a la marcha, ¿qué cosas he hecho? Yo te hablaba de un aparato que existe en el Estado para manejar los conflictos.
Dime qué se ha hecho con toda esa infraestructura, Mira, todo Ronald, ese equipo de profesionales. las mineras gastan muchísimo dinero, bien gastado creo, que es un buen dinero, buscando especialistas que ayuden a tender puentes cuando hay conflictos sociales. Incluso, mire, ya si en el Estado no pueden, contraten pues, en lugar de gastarse la plata en estúpidos bufetes millonarios, contraten, ¿no? Porque si nadie del gobierno genera empatía, bueno, se busca formar un equipo profesional que abra las vías, ellos no son los que van a decidir, pero que abra las vías del diálogo. Ojalá, yo creo que sí puede haber cierta esperanza si es que se recibe a las comunidades de aymaras, no con esa actitud de tú no pasas, sino que vengan, quédense aquí, ¿no? Lo que hizo, por ejemplo, el rector de la UNI, ¿cuánto te baja la conflictividad el hecho de que tú le digas, claro que te puedes quedar acá, siéntate acá, vamos a hacer, espérate, no, ¿qué día vas a ir al Congreso? Tal día te va a recibir la presidenta, el premier, el congresista, ¿no? Pero no, han hecho barricadas como si se viniera, Y yo entiendo, en algún momento había mucha violencia, pero creo que podemos empezar a darle la vuelta a la página, ojalá. Ahora, Ronald, algunas preguntas que me parecen importantes, y es algunos temas que me parecen importantes. La ceguera del Congreso de la República, porque una cosa es no solo no hacer nada, y otra cosa es hacer cosas que que empeoren la situación, ¿no? Un congresista burlándose de la huifala, por ejemplo, ¿no? ¿A santo de qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ofender? ¿Por qué cree que está ofendiendo a sus compañeros de bancada, ¿no? La señora Boluarte que sigue hablando de unos cuantos violentistas en Puno, ¿no? Cuando es mayoritaria la población que se está quejando. En fin, y el tema de gastarse lo que se gastan en comida, y en lugar de decir, bueno, sí, ha sido una exageración, no nos dimos cuenta del incremento, eso se puede corregir, salir a burlarse, ¿no? Pero tenemos derecho a comer rico. No entiendo a dónde van. No entiendo, de verdad, Ronald, no entiendo por qué esa desfachatez, ¿no? Sí, Patricia, mira, es tan, vamos a decir, tan penoso la forma como empiezan a discursar. Yo, mira, la verdad, te voy a ser sincero, ambos extremos. Ese es el tema. O sea, acá no se trata de que uno es bueno y el otro es malo, no se trata de justificar ambos, sino señalemos que ambos extremos están proponiendo una agenda que no quiere, digamos, llegar a un acuerdo que pueda salir, que podamos salir de esta situación. Es cierto, un congresista, solo con el hecho, ¿no?, de señalar una frase, no está ofendiendo a un miembro de otra bancada diferente a la de él, está ofendiendo a un sector de la población, porque nos guste o no, las bancadas representan sectores, por eso que están ahí, y se sienten también aludidos y se sienten afectados. No es posible que dos partes en un conflicto, ¿no es cierto?, es como que tú y yo quisiéramos dialogar, yo no me puedo burlar de ti para querer conversar, ni tú de mí, porque no lo voy a aceptar. Así es. Y lo mínimo que yo tengo que tener es por lo menos una apertura a escuchar. O sea, por lo menos tengo que saber qué cosa realmente quieres decir. Y estas dos partes no están queriendo poner eso. Ambos pareciera que quisieran que la crisis se alargue, que la crisis se mantenga, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque finalmente eso les conviene a ambos. Uno probablemente para mantenerse y el otro para también mantener viva una posición que maneja, ¿no? Y además para promover finalmente para promover finalmente un caos que de repente sirve para posicionar un líder autoritario, si es que esa es la agenda. Y todo de una irresponsabilidad gigante. Ronald, para ir terminando, es curioso porque además efectivamente la mayoría de la población está al centro, ¿no? Quiere tranquilidad, quiere que se atiendan las demandas de quienes están reclamando, en la medida de lo posible, o sea, cerrar toda discusión a la posibilidad del cambio de constitución y asamblea constituyente es un error, es un tema que debiera debatirse alturadamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, las encuestas, creo que hay una mayoritaria población que no quiere un cambio total de la población, con lo cual incluso el debate es beneficioso para quienes promueven esa línea, es de locos, porque se cierran y probablemente con esa negación lo único que hacen es hacer que la otra posición empiece a cobrar más adeptos, ¿no? Y si te has dado cuenta, en este último tiempo ha ocurrido eso, es decir, ha habido un tiempo en que, oye, sí, tienen razón, hay que escuchar, hay que ir a un debate, necesitamos que haya cambios en la Constitución, ¿no?
Pero de pronto se cae todo esto porque el mecanismo y la vía que se quiere utilizar es la violencia. Y eso no está bien, porque lo que tú quieres, lo que tienes que hacer es generar un espacio primero de debate, porque sí, se necesitan muchos cambios, seguramente, pero lo que no se puede hacer es imponiendo. Y por el otro lado dices, de ninguna manera, la Constitución no la vamos a tocar, no pues. Como te decía, son posiciones radicales que lo único que están haciendo es cerrar también posibilidades de diálogo. De acuerdo. Entonces, lo que se tiene que hacer, sí o sí, es escucharse. Miren, yo, por ejemplo, antes de que partan a la marcha, he tenido que buscar, no voy a mandar pues al ministro, ni al presidente del Consejo de Ministros, ni al jefe de conflictos voy a mandar a conversar porque no los van a recibir, ¿no? Tendré que pensar en otra estrategia, otra alternativa. Así es. Y tengo los medios. Puedo utilizar probablemente una personalidad que por lo menos vaya y entable algo de escuchar a la gente que quiere venir a marchar. Muy bien. Porque seguramente tiene sus argumentos, pero ¿se ha hecho eso? ¿Se ha avanzado? No, porque seguramente van a decir no nos han recibido. Lógico, si tú vas a salir primero a decir que estás yendo a conversar y luego regresas y dices que no te han recibido, y prácticamente estás tumbándote la posibilidad de dialogar. En mi experiencia, es poner primero, ¿no es cierto?, el mecanismo de coordinar, articular, de acuerdo, acercarte Ronald. a ellos, ¿no? Yo solo te digo, en mi experiencia, Ronald, de 15 años trabajando en la radio, que es un sitio donde suelen llegar personas de regiones para hacer sus pedidos, para ser escuchadas, de 2 a 3 delegaciones, a veces más chicas, a veces más grandes, de distintas zonas del Perú, que llegan a Lima a pedir ser escuchados. Esto no es novedad. No necesariamente viene una turba a destruir la ciudad. Así que a ver si le cambiamos el chip. Muchísimas gracias, Ronald. Ha sido un gusto conversar contigo. Esperemos volver a conversar pronto. Que tengas una buena mañana. Gracias, Patricia, también. Y un abrazo. Gracias. Un abrazo.